Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a, en fin, Ciro Murayama, qué gusto, buen día. Ciro Murayama, como saben ustedes, es un investigador, un académico de muchos años, fue funcionario, fue consejero del INE, muy controvertido, muy atacado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eres el director del Centro de Estudios, es el Centro de Estudios Universitarios de la UNAM en España desde principios de este año, ¿no? Así Y es. acabas de publicar El futuro que se escapa, neoliberalismo y populismo en el México del siglo XXI. Bienvenido, qué gusto, Gracias, Ciro. Un qué placer gusto. estar en tu espacio, como siempre. ¿Le entramos al libro o quieres hacer Claro que antes sí. un comentario breve, general, Bueno, sobre yo esto, lo creo vivido en que los últimos días? lo que estamos viendo es un deterioro muy preocupante de la convivencia en nuestro país. Está lastimando el tejido democrático y también el de la seguridad pública, como lo hemos estado viendo en los últimos años. Y yo creo que más allá de los errores y excesos de las últimas semanas o meses, estamos frente a un proceso de más largo aliento donde nuestro país, digamos, extravió el camino, extravió el rumbo para ser una nación que le dé a su gente oportunidades de vivir y prosperar en paz. Y fíjate que es muy doloroso porque si volvemos la vista atrás y no hace mucho, sino al inicio de este siglo, pues México tenía todo para ser un país muy próspero, muy exitoso. Mira, tuvimos la alternancia pacífica. Estás Con hablando del los año votos, 2000, estás hablando siglo XXI. así es, arrancando el siglo XXI, la sociedad mexicana de forma civilizada, pacífica, acabó con un régimen autoritario que llevaba 70 años en el gobierno, un mismo partido. Había ya México hecho su tarea en materia económica, acabado con los grandes desequilibrios macroeconómicos que la llevaron a las crisis de fines del siglo pasado, el 94, de los 80, la deuda, en fin. Y también teníamos una oportunidad que nos dio la propia población, el llamado bono demográfico. Nunca habíamos tenido a 2 de cada 3 habitantes del país en Una edad posibilidad productiva. de generar riqueza en vez de ser mantenidos. Entonces éramos democráticos, con una economía abierta y de mercado y con una población en edad de producir. Y 25 años después, ¿qué tenemos? Vuelta al autoritarismo, una economía estancada que no genera bienestar y una población que ya está empezando una fase muy rápida de envejecimiento. Yo creo que es obligado que nos preguntemos qué nos pasó, qué hicimos y por supuesto qué podemos hacer, porque ni el autoritarismo, ni la miseria de buena parte de la población, ni la violencia son, digamos, fatalidades bíblicas. Todo esto que estamos viviendo es resultado de conductas y decisiones humanas que, por tanto, pueden ser modificadas y pueden corregirse, y yo eso es lo que quiero expresar Y en este libro. todavía con algo de optimismo, porque el texto, el título del libro bien podría ser El futuro que se nos fue, el futuro que se nos escapó. Dices, leo el primer párrafo de tu libro, que creo que sintetiza muy bien lo que acabas de decir. Dices en la introducción, este texto es un recorrido por la historia reciente de México en el plano político, económico y social para entender los aciertos, pero también los errores y las omisiones que nos han apartado de la senda de la democracia y del desarrollo. El libro presta atención a tres grandes procesos de cambio que ha vivido México, el de su sistema político, el de su economía y el de su profunda transición demográfica. Y tú hablas de la destrucción democrática por el populismo autoritario. Hablas de 5 reformas, las 5 reformas que se dieron en la segunda mitad del año pasado, principio de este, y llegas a una frase que a mí me parece muy fuerte desde el punto de vista académico y muy grave desde el político. Vivimos con un tufo amenazante de la persecución
política que empaña el porvenir. Tufo amenazante de persecución política que empaña el porvenir. ¿No es un poco exagerado, Ciro Murayama? Mira, el hecho de que México haya sido señalado por la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tener la prisión preventiva y que en vez de corregir esa violación a los derechos humanos, lo que haya decidido este gobierno y esta legislatura que está trabajando sea ampliar las causas para que si se te acusa de algo sin que se te haya demostrado nada, vayas a dar a la cárcel, es una advertencia de que quien controla el Ministerio Público, que las fiscalías, siempre alineadas con el poder político, pueden ser utilizadas como un instrumento Y eso no de ocurría represión. antes. No ocurría antes. Siempre Esa es hemos visto a lo largo. porque tú pones ese Yo creo que punto sí. como parte de las 5 reformas que mencionas, la del Yo- Poder Judicial. Pero no era tan grave porque hoy sí pueden directamente, y con las reformas al amparo además, sí pueden mandarte a la cárcel porque te acusen de no haber presentado bien tu declaración fiscal. Sin necesidad de sacarte una doble licencia de manejo, como a Rosario Robles. Así digamos. es. Y el hecho de que el propio modelo de seguridad pública haya virado hacia el militarismo, también te está hablando de este tufo autoritario que a mí me parece muy preocupante. ¿Es un tufo o es una realidad cotidiana? ¿O es una amenaza? Yo creo que en distintos grados se En este puede. momento, En hoy. este momento, yo creo que lo que estamos viendo es, lo podemos ver incluso cada mañana, es un discurso muy intolerante hacia quien disiente. Y desde ese punto de vista, la posibilidad de ejercer los derechos propios de la democracia se está restringiendo en nuestro país. Yo estoy convencido de eso y muy preocupado por ello. Y creo que el llamar la atención, el documentar el sentido de las reformas de los últimos meses, pues justamente tiene el propósito de alertar y de evitar que las consecuencias más graves de estos intentos autoritarios se puedan concretar y dañen los derechos de más gente. Bueno. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando con Ciro Murayama sobre su libro El futuro que se escapa. Acaba de circular. Hay un leitmotiv en tu libro, una idea constante de una regresión autoritaria. ¿Por qué? ¿Y de dónde venimos? Veníamos de una fiesta democrática. Volvemos con eso. 9:40. Sofía, ahora nos dices en qué. Ya acabó, Nosotros Ciro. seguimos conversando con Ciro Murayama sobre su libro El futuro que se escapa. Y te decía antes del corte, tocayo, que hablas de un amanecer democrático fallido que se vivió en este país. Vamos a pensar que hasta el 2018 hablas de una democracia cada vez más frágil a partir del 18, de una erosión del apoyo a la democracia, sobre todo por parte de quien detenta el poder político. Y ese leitmotiv, esa constante en tu libro que es regresión autoritaria. Y la sociedad y las resistencias. En efecto, yo creo que la democracia en México siempre fue frágil, es decir, tuvimos un conjunto de cambios impresionantes comparándonos con el México que éramos en términos políticos, de control de un solo partido, de la presidencia, de todos los senadores, de la mayoría de la Cámara de Diputados, de todas las gubernaturas, etcétera, etcétera. Pero lo que no tuvimos fue una democracia que diera resultados y que pudiera echar raíces. Yo no veo que haya posibilidad. ¿Qué es resultado de una democracia? Por ejemplo, que la gente piense que sus hijos van a vivir mejor que ellos. 2. Que tengas trabajo estable, que escapes de la pobreza. O sea, la parte Al contrario, económica. yo, Resultado económico y, a lo que por le supuesto, dedicas la tercera parte de tu libro. Así es, y por supuesto lo que tiene que ver con la seguridad. Yo trabajo con datos, por ejemplo, del Latinobarómetro, esta encuesta que se hace en toda América Latina desde hace 30 años,
o con el informe de democracia del The Economist, de Idea Internacional, para demostrar cómo, si bien la gente en México está apoyando mayoritariamente a la democracia, desde hace años, y eso no empezó en 2018, y hay que entenderlo, había ya un nivel de insatisfacción que en buena medida fue dando lugar a que las proclamas más autoritarias, más simplistas, avanzaran. Y no es un fenómeno exclusivo de México, es decir, por qué Trump o la ultraderecha en distintos países está logrando avanzar, incluso poniendo en riesgo pues, acuerdos que parecían muy importantes entre las sociedades, pues por el desencanto y el desafecto. Y yo creo que ahí está uno de los grandes errores o déficit de nuestra democracia, la falta de conexión con una idea de progreso social para la mayoría de la gente. Y el reclamo que captó López Obrador es un reclamo muy legítimo de la sociedad, pero él lo tradujo en una serie de medidas que en efecto son una regresión autoritaria, porque empieza a concentrar poder, porque empieza a afectar, pues llamemos así, un ecosistema que es la democracia, donde la prensa tiene derecho a criticar al poder, donde se puede la gente manifestar sin pedir permiso a quien gobierna, donde puede haber distintas... Los órganos electorales sí se son tocan autónomos. por parte del poder. Sí Así los es, puede entonces, tocar, sí. a ver, el Poder Judicial ya no es independiente. El Poder Judicial en los últimos años, con todas sus... con todos sus defectos, porque no venimos de un Estado de Derecho pleno, eso hay que reconocerlo, siempre estuvimos en una situación muy defectuosa, pero ¿qué tuvimos desde el presidente Fox, siguiendo con Calderón, Peña y el propio López Obrador? Que la Corte les paró a esos presidentes distintas determinaciones que contravenían a la Constitución, y ese es el papel fundamental de la Corte, el ser garante para evitar que desde el poder se cometan excesos. Hoy eso ya no lo vamos a ver más. ¿Qué teníamos? Un Congreso que era un equilibrio. Estoy de acuerdo, Ciro. Así es. Pero los grandes poderosos de México no perdían juicios. Con los viejos jueces, con los viejos magistrados, con la vieja corte, no perdían. Así es. Perdían, o rara vez perdían un juicio. Pero el hecho de que México no hubiera alcanzado la plenitud del Estado de Derecho en ningún momento puede servir de justificación para edulcorar el retroceso que estamos viviendo. Porque hoy... No es edulcorar, pero mira el caso de, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego y lo que pasó con la Corte, que puede ser muy cuestionable lo que pasó la semana pasada. Pero Ricardo Salinas no perdía un pleito en México, jamás. Ni lo perdió. Bueno, ha de haber perdido alguno menor. Sí. A ver, que había como que los Ricardo Salinas y podíamos poner 10 ejemplos más. Y te puedo también en el mismo sentido decir, hay unos grupos de poder económico en México que son muy fuertes. México es uno de los países con mayor concentración del ingreso en el mundo y donde menos impuestos a la riqueza se pagan. Y todos los partidos políticos, incluyendo el que gobierna hoy, son contrarios a poner cargas fiscales mayores a las grandes fortunas. Eso es parte de la debilidad de nuestro Estado, es parte de la debilidad de nuestra democracia, pero insisto, el hecho de que no hubiéramos tenido una democracia del todo robustecida no puede atenuar en lo más mínimo la destrucción que hemos estado viviendo, porque lo que México sí había logrado darse era un sistema plural de partidos, una división de poderes. Una alternancia que lo permitía. Tienes cuadros muy útiles en el libro que muestran todas las alternancias que se dieron en 25 años en estado por estado. Así es. Entonces yo creo que México lo que estaba era en un proceso de evolución política que se frenó, sobre todo en los últimos meses, porque recordemos que López Obrador no tuvo la posibilidad de cambiar por sí mismo la Constitución. Cuando las oposiciones sí la tuvo, se plantearon... Pero no lo hizo. Entre el 18 y el 21. Nunca en el Senado. El Senado se eligió en 1918 y pudo parar. Cuando se decidió la oposición, hacer oposición, lo paró.
Cuando ya consiguieron esta mayoría calificada artificial, que también explico en el libro cómo lo hicieron en el platicamos 24, contigo en su momento, la han sobrerepresentación. estado, digamos, empezó este fenómeno, este efecto dominó de tirar todas las piezas que contenían al poder concentrado y que implicaban la división de poderes que está en el espíritu de cualquier régimen democrático. Entonces, yo creo que hay, digamos, dos componentes que a mí me interesa explicar. Por un lado, los errores en materia económica que produjeron la enorme insatisfacción social en la democracia y luego con la democracia, y cómo, digamos, esta insensibilidad social que por economía del lenguaje podemos llamar de una conducción económica de tipo ortodoxo o neoliberal, fue el antecedente para un populismo autoritario que destrozó los avances democráticos. Y creo que en medio de, digamos, estos dos polos, el del neoliberalismo y el del populismo, México puede explorar una senda distinta, que no sea regresar al día antes de López Obrador, porque el día antes de López Obrador se deslegitimó en el momento en el que hizo posible el populismo, igual que en todo el mundo. Entonces no se trata de regresar y... pero a ver, explícame eso a partir de dos frases de tu libro. Página 51, dices, el neoliberalismo fue el huevo, el populismo la serpiente. México merece escapar de esas dos plagas, el huevo y la serpiente. Sí, del autoritarismo y de la falta de bienestar. Yo estoy preocupado por dos cosas, porque México no logra dar suficiente bienestar a su población, empleo digno, acabar con la pobreza, que la gente llegue en condiciones adecuadas a la vejez, eso no está pasando, y por otro lado, el que se puedan ejercer las libertades políticas. Bueno, el neoliberalismo, digamos que larvó, alimentó, fue el caldo de cultivo del desencanto con la democracia y por eso hago la figura de que fue el huevo. Y la serpiente, pues fue toda este veneno sobre la construcción democrática que había logrado México, que empezó a secar algunos de sus frutos más valiosos, como el Instituto de la Transparencia, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que permitía que las concesiones de radio y televisión las diera un órgano autónomo y ya no el presidente a partir de sus filias, fobias o favores. Que la transparencia no dependiera de los propios caprichos del poder, sino de un instituto distinto, que las elecciones estuvieran en manos de un árbitro imparcial y no estuvieran manipuladas o controladas desde el poder. Bueno, todos esos frutos ya no lo están. Fueron secándose con el veneno del populismo autoritario. Por eso digo que han hecho como una especie de uno y dos. ¿Cómo salir aunque de parecen esa trampa? enemigos, adversarios irreconciliables, al final fueron parte de un mismo proceso que llevó a extraviar el futuro de México. Concluyes el libro, página 278, con salir de la trampa del neoliberalismo y el populismo. ¿Cómo? ¿Por dónde? Más o menos. Bueno, yo creo que es importante que se genere un consenso alrededor de la democracia y también de acuerdos para redistribuir un poco mejor. No hay una democracia que pueda vivir con una sociedad tan profundamente desigual. Es decir, si unos cuantos ganan en un mes de su trabajo. ¿Cómo vivíamos nosotros o seguimos viviendo nosotros? El problema es que México nunca dejó de ser desigual, pero durante muchas décadas, y quizá ese fue, digamos, el ingrediente que le dio cierta legitimidad al PRI, las familias veían que iban progresando y sabían que sus hijos iban a vivir mejor que los padres. Había movilidad social. Muchos de nosotros somos la primera o la segunda generación de gente que fue al bachillerato, que fue a la universidad, y eso te permitía movilidad social. Hoy esa movilidad, esa posibilidad de que la gente progrese se encuentra tapada desde hace décadas. Es decir, el que nace pobre estará condenado
a vivir en una situación de pobreza, salvo muy pocos que logran escapar. Y con Y un los que- poco más de dinero que te va a llegar de los programas sociales. pero eso que no es te- desarrollo, Pero eso que no, no es te saca desarrollo. de la pobreza. Por supuesto que Bueno. ¿qué necesitas? Educación de calidad, transporte público de calidad, salud de calidad, es decir, una serie de bienes públicos que son los que también hacen que una Necesitas sociedad futuro. se cohesione. Mira, ahora que estamos en Necesitas España, futuro, sí. ¿Qué pasó? Y mañana se cumplen 50 años de la muerte de Franco, ¿no? ¿Cómo se dio la transición española? Bueno, los pactos de la Moncloa, en fin, pero ¿qué coincidió en el tiempo en la experiencia española y podemos decir en la chilena, en otras? Que la democracia sí se tradujo en una etapa de crecimiento y calidad de de mejora vida. de las condiciones de Sí, vida. sin Y a duda. México le pasó la tragedia de que se democratizó cuando la gente empezó a vivir más mal. Y además la no se puede violencia vivir y en todo. crisis económica o en prosperidad democrática. así es. Entonces, pues son las dos, digamos que los dos pies sobre los que deberíamos de Oye. caminar: libertades y cierta mejoría de las condiciones de vida. Bueno. Si eso lo despreciamos, como hicieron los gobiernos de la democracia, pues lo que haces es abrir la antesala al autoritarismo, que, insisto, no es una condena bíblica, ¿no? Se nos acaba el tiempo, perdón, pero bueno, tuvimos el caso Claro, del muy bien. detenido, el futuro que se escapa, que tampoco lo vi en librería, ¿sí? Coincidimos en algo, además del nombre. Vas a comprar el libro y dicen, está agotado. Ay, ¿cómo que está agotado? Pregunté por el tuyo, me dijeron está agotado y el mío también. A mí me han escrito ya gente Sí. que lo ha podido comprar, ojalá. No, Y sí, si sí, no, sí, habrá pero que darle, cuesta trabajo. Sí, Cuesta, sí. claro, pero en fin. pedirle Muchas a gracias, Ciro. Ariel, a Planeta, que lo mueva. ¿Qué Y el pasó tuyo por ahí? también. por Muchas supuesto. gracias a Ciro Murayama, Al el futuro contrario, que se Ciro. escapa.